entendemos que Malvinas toca un montón de aspectos, no es solo el conflicto del Atlántico Sur en 1982, y uno de los temas fundamentales de la cuestión Malvinas es la pesca. Y con alguien que conversamos mucho en Malvinas Causa Central es el doctor César Augusto Lerena, especialista en Atlántico Sur y pesca. Lerena, muy amable por esta nueva comunicación. ¿Cómo anda usted? Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por interesarse en estos temas. Las Malvinas son un territorio agreste, poco apto para la explotación, la producción, etc. Sin embargo, el mar es una zona rica en recursos pesqueros, ahí donde aparece la pesca. Y ahí donde en los años 89 y 90, cuando se negocia el llamado Acuerdo de Madrid, ahí se deja de lado la pesca, que es la herramienta que le ha permitido a los británicos sobrevivir todos estos años, más que sobrevivir, vivir muy bien de la pesca. Y eso lo dice el propio director de pesca en Malvinas, John Barton, que precisamente indica hace un par de años atrás que de no haber sido por la pesca, no habrían podido sobrevivir en Malvinas los habitantes. Y ahí es donde la pesca empieza a tener una connotación importante. Entonces, yendo a la cuestión de fondo, la realidad que los británicos tienen ocupados 1.639.000 kilómetros cuadrados, que para que nos demos cuenta, porque por ahí perdemos la dimensión de lo que significa esto, desde el punto de vista territorial tienen ocupado el 28% del territorio nacional. Desde el punto de vista del territorio marítimo tienen ocupado un 52%. Y para que apreciemos aún más lo que eso significa, es como si tuviesen ocupado toda la Patagonia, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Formosa. Ahí nos damos cuenta de lo que tienen ocupado los ingleses, sin tener en cuenta que me estoy refiriendo a la zona económica exclusiva argentina. Para los que pueden no entender este término, es todo el territorio marítimo que va desde la costa o de las líneas de base a las 200 millas. Pero por fuera de las 200 millas tenemos en disputa con los británicos 1.400.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental. Porque en verdad, en este último reconocimiento o recomendación que hizo la Comisión de Límites, del total de kilómetros que la Argentina había reclamado, que son 1.700.000 y pico de kilómetros, solamente recomendó la aprobación de 350.000 kilómetros cuadrados. Y quedaron pendientes 1.400.000 kilómetros cuadrados que están en disputa con los británicos. Y a eso le agregamos casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados más de la Antártida Argentina, que también ocupan los británicos, o mejor dicho, reivindican derechos, nos damos cuenta de la ocupación británica. Ahora, la situación de la Argentina en el Atlántico Sur en general es una situación de extrema fragilidad. Por algunas de las cuestiones que has dicho, Juan, y por otras. Esta cuestión territorial, en primer lugar, la ocupación territorial marítima, que les ha permitido a los británicos, desde el año 76 a la fecha, digo 76 porque es el momento donde los británicos empiezan a pescar en el área de Malvinas. Y del año 76 a la fecha, los británicos han extraído un promedio en el área de Malvinas de unas 250.000 toneladas de pescados. Y molusco, para ser más preciso, porque está el calamar como especie principal, que es un molusco. Esas son especies migratorias argentinas que llegan al área de Malvinas y los británicos, con licencias otorgadas a buques extranjeros, las extraen.
Principal socio, España. Los buques españoles son el principal socio en esa área de Malvinas. Ahí donde se nota, se empieza a notar la gran importancia que tiene la pesca respecto a la recuperación de Malvinas y la ocupación del Atlántico Sur. Porque esto, sin lugar a dudas, hubiese significado un desarrollo extraordinario de todo el litoral patagónico, léase erradicación poblacional, industrial, generación de trabajo, ocupación estratégica. Entonces la pesca, que fue una herramienta desechada en 1989, en 1990 por los negociadores del Acuerdo de Madrid, se ha transformado en el gran sostén de Malvinas. Se agrega a esto la cuestión de los puertos en Uruguay. Los puertos de Uruguay son fundamentales para dar el sostén al desarrollo, al crecimiento y a la permanencia de los habitantes en Malvinas, porque esos puertos sirven de apoyo logístico tanto para los desembarcos, la provisión de insumos, cambio de tripulaciones, etc. Tanto es así que se ha visto últimamente que en aviones que se consideraban charteados con fines humanitarios, hacían transporte de tripulaciones de buques pesqueros. Entonces, esos puertos uruguayos son un punto muy débil para la Argentina. La Argentina tiene que buscar rápidamente acuerdos con ese país hermano, rioplatense, porque es fundamental consolidar la presencia y la cuestión geopolítica de la Argentina en el Atlántico Sur. Si nosotros le damos apoyos a esos buques extranjeros, imagínense el gran beneficio que le estamos prestando, no solamente a los que operan en Malvinas, sino a los que operan fuera del área de Malvinas, que son buques extranjeros chinos, coreanos, taiwaneses, españoles, etcétera, que pescan prácticamente otras 750.000 toneladas. Es decir, que si nosotros sumamos las toneladas que se llevan los buques extranjeros que realizan pesca ilegal, más las toneladas que se pescan en el área de Malvinas, se está pescando 1 millón de toneladas. Eso significa una pérdida del orden de las 114.000 millones de dólares. Le estamos facilitando las operaciones a todos esos buques, que además hacen también transbordo en alta mar, que recargan combustible en alta mar, que usan trabajadores esclavos prácticamente, y que operan subsidiados. Es decir, que además de llevarse los recursos migratorios argentinos, están compitiendo en el mercado que compiten los productos argentinos, aunque los productos que extraen ellos también sean argentinos, porque son recursos migratorios que salen de la zona económica exclusiva argentina, las 200 millas, y migran a alta mar. La Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar refiere que la pesca en alta mar es libre, pero es un concepto erróneo pensar que es una libertad absoluta. La pesca se puede realizar en forma libre, pero la propia convención también lo dice, en forma responsable, sin depredar, y estamos hablando de depredar cuando capturan especies que son originadas en el litoral argentino. Y además de eso, en estas condiciones, como he dicho, sin registrarse, sin declararlas, depredando, etc. Por lo tanto, ocasionan un grave daño, ya no a la economía, como hemos visto con estos miles de millones de dólares que extraen, no solamente la cuestión social, que es la generación de trabajo en la Argentina, sino también la cuestión biológica, porque el recurso funciona con un ecosistema, es decir, está todo relacionado. Para ser más gráfico, el pez grande se come al chico. Entonces, todas las especies están relacionadas y si se capturan especies sin control,
deterioran no solamente lo que pescan, sino al conjunto del ecosistema. Por lo tanto, están causando un daño irreparable a la sostenibilidad de los recursos argentinos. Después, por otro lado, ustedes piensen que la Argentina prácticamente tiene escasos medios para efectuar control, porque tiene muy pocos buques operativos, tanto la Armada como la Prefectura, sobre todo en función de lo que significa este territorio. Estamos hablando de más de 3 millones de kilómetros cuadrados de mar. Ahora, a propósito de la construcción de buques portacontenedores cada vez más grandes, son mega buques que ya no pueden pasar por el canal de Panamá, están empezando a transitar por el estrecho de Magallanes. Es decir, hay todo un territorio todavía más amplio que permite la libre navegación, pero donde están pasando buques chinos en particular por ese estrecho para llegar tanto al Atlántico como para ir al Pacífico. Por lo tanto, es un espacio más que tenemos que proteger y realmente habría que quintuplicar por lo menos los medios que tiene la Armada y la Prefectura para controlar esos espacios. Y después, lógicamente, nuestra situación de debilidad. Se ha construido un puerto en la isla Georgia del Sur y se está empezando a construir otro puerto en Malvinas. Entonces, prácticamente daría toda la sensación, más que sensación, del análisis un poco de lo que está ocurriendo en el Atlántico Sur, y sumado a las empresas joint venture que han formado los españoles con los británicos en Malvinas, más el Brexit, que conforme se termine en un acuerdo con la Unión Europea y el Reino Unido, si ese acuerdo es de libre comercio, seguramente los productos de Malvinas, las materias primas de Malvinas, podrán seguir entrando sin problema en la Unión Europea. Pero como todo parece, los británicos no están dispuestos a cederle graciosamente las aguas alrededor del Reino Unido, que dicho sea de paso, pesca, entre otros lugares, en agua británica. Los británicos, de estúpidos no parecen ser, no han sido nunca, dicen, bueno, vamos a pescar nosotros, nos vamos a quedar con el recurso de nuestras aguas. ¿A dónde van a ir esos buques? Y van a venir al Atlántico, y al Atlántico Sur. Es decir, la pesca es una proteína esencial, solamente comparable con la leche materna, es una proteína excepcional, de muy alta calidad, y el mundo lo sabe. Por eso que Francia, por ejemplo, con una superficie en la zona económica exclusiva 10 veces más pequeña que la nuestra, 10 veces, si bien tiene varias colonias, entonces tienen más territorio, pero en la zona económica exclusiva continental llega a las 350.000 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos 3 millones y pico, 10 veces más. Sin embargo, ha creado un ministerio del mar. Y nosotros tenemos una subsecretaría. Los subsecretarios son meros ejecutores, esta es la realidad. Fijar política, agregado al problema que tenemos ocupado el Atlántico, no es una cuestión que puede manejar un subsecretario. Entonces, los franceses, con mucho menos espacio, los franceses tienen 1.700 millones de euros de negativos en el sector pesquero, entre lo que consumen y lo que producen, producto de que importan. De hecho, la Argentina es importador de productos a Francia. Pero los franceses tienen un consumo de 35 kilos per cápita de pescado por año.
¿Qué es esto? En principio, esto es una cuestión económica, pero además de esto es una cuestión sanitaria. El pescado ellos lo tienen incorporado en la dieta porque es, como dije, es un alimento excepcional. Nosotros, por el contrario, tenemos un consumo per cápita de 6 kilos. Quiere decir que nosotros estamos exportando prácticamente el 95% de lo que producimos y tenemos un bajo consumo. Y esto no es un tema solamente económico, porque económico, si triplicásemos el consumo, que aún estaríamos por debajo del consumo promedio mundial, que anda en el orden de los 20 kilos per cápita, los franceses tienen 35 kilos per cápita por año, aún triplicando estaríamos por debajo de ese consumo promedio, pero seguramente triplicaríamos el valor agregado y la mano de obra. Entonces es un recurso económicamente importante, pero desde el punto de vista soberano, no es raro, no es casual que los argentinos consumamos tan poco pescado y, como se dice, vivamos de espaldas al mar. No le interesa a nadie que los argentinos empecemos a mirar el mar, porque de esa manera todas estas cuestiones que ocurren sin que prácticamente los argentinos tomemos conocimiento. Entonces, cuando se habla de que los británicos tienen ocupado Malvinas, Malvinas es 11.410 kilómetros cuadrados. 11.410 kilómetros cuadrados. Malvinas es minúscula al lado del 1.600.000 kilómetros cuadrados que tiene ocupado. ¿Quién sabe eso? Muy poca gente, muy pocos argentinos. Los argentinos saben que Malvinas, porque es un sentimiento, porque es territorio nuestro, que no de ninguna manera vamos a perder, que es una cuestión que nos une, etcétera, etcétera. Todo eso lo saben, pero no saben que los británicos tienen ocupado 1.600.000 kilómetros cuadrados. Y el territorio, como dije, que eso significa. Entonces, que no consumamos no es casual. Y que no miremos al mar tampoco es casual, es parte de la política.